Hace unos 200 años, cuando se tenía la costumbre poseer esclavos, eran personas que habían sido llevadas a un país lejano de forma repentina y tratadas como ganado, fueron liberadas de su condición de esclavitud. Algunas de ellas, en busca de libertad e igualdad, regresaron a su tierra natal en África y fundaron un nuevo país. Sin embargo, su regreso, que a simple vista parecía motivo de alegría, no fue bien recibido por los africanos, y pronto generó una cadena de odio que desembocó en guerras. El origen de esta historia da inicio en Estados Unidos. El plan de regresar a los antiguos esclavos, quienes habían sido forzados a trabajar sin derechos como personas, a África no fue simplemente una obra de caridad, sino que estuvo influenciado por los complejos intereses de la sociedad estadounidense. En primer lugar, ¿por qué los esclavos liberados regresaron a África y fundaron un nuevo país? ¿Y por qué ese regreso generó tanto odio en África? Vamos a analizar los antecedentes de estos hechos. El sistema de esclavitud, en el que personas traídas de África eran forzadas a trabajar, estuvo profundamente arraigado en la sociedad estadounidense y sostenía gran parte de su economía durante mucho tiempo. Sin embargo, hacia finales del siglo XVIII, surgió un movimiento para abolir la esclavitud, y poco a poco, más negros empezaron a ser liberados de su condición de esclavos. Con esto, surgió un nuevo problema en la sociedad estadounidense: ¿cómo deberíamos tratar a los negros liberados? Aunque ya no eran esclavos, no podían obtener inmediatamente los mismos derechos que los blancos. Muchos ciudadanos estadounidenses comenzaron a ver a estos negros libres como una molestia. Algunos decían, los negros libres podrían quitarle el trabajo a los blancos. Otros temían que, podrían incitar a los esclavos que aún trabajaban a rebelarse. También había quienes pensaban, aunque ya no sean esclavos, los negros siguen siendo una raza inferior y no pueden convertirse en verdaderos estadounidenses. Otros incluso creían que, aunque los negros no tuvieran la culpa, sería mejor que no permanecieran en Estados Unidos, donde el racismo es tan fuerte, por su propio bien. Por supuesto, no todos los estadounidenses compartían estas opiniones, pero mucha gente consideraba que la permanencia de los negros liberados en la sociedad estadounidense podría causar algún tipo de problema. En medio de este clima, surgió un gran proyecto con el objetivo de resolver todas estas preocupaciones: devolvamos a los africanos a su continente. El plan consistía en asegurar tierras en África donde las personas liberadas pudieran asentarse. Este proyecto tenía un significado humanitario, ya que pretendía liberarlos del racismo, devolviéndolos a sus raíces en África, pero también tenía un componente racista, al buscar eliminar a los negros libres de la sociedad estadounidense. Esta dualidad no pasó desapercibida para los propios negros liberados, muchos de los cuales al principio se opusieron al proyecto, considerando que en lugar de eliminar la discriminación, la fomentaría. Argumentaban que si los negros libres abandonaban Estados Unidos, la voz contra la esclavitud se debilitaría, y los negros que aún eran esclavos podrían sufrir un trato peor. Por lo tanto, creían que debían permanecer en Estados Unidos, obtener los derechos de los ciudadanos estadounidenses y luchar directamente contra la discriminación y la esclavitud. Sin embargo, a pesar de las voces en contra, el proyecto ganó un enorme apoyo y empezó a avanzar con fuerza. Uno de sus mayores defensores fue el entonces presidente de Estados Unidos, James Monroe. El presidente apoyó el proyecto de reasentamiento de los negros liberados, no solo proporcionando financiación, sino también ayudando activamente a que el proyecto fuera un éxito. Con el respaldo del presidente, los participantes del proyecto siguieron adelante con el plan de trasladar a los negros liberados a África, a pesar de la oposición. En 1820, 3 hombres blancos y 88 negros liberados que participaban en el proyecto se embarcaron rumbo a África como los primeros inmigrantes. Llegaron con éxito a la costa occidental de África, pero la vida allí no fue fácil. Los lugareños no querían cederles tierras, por lo que no pudieron encontrar un lugar donde establecerse. Además, una epidemia diezmó al grupo, y en pocas semanas murieron todos los blancos y una cuarta parte de los negros. Los sobrevivientes, sin opciones, se quedaron esperando la llegada de un nuevo barco desde Estados Unidos. Un año después de la partida del primer grupo, un segundo contingente de inmigrantes, compuesto por algunos blancos y 33 negros liberados, zarpó hacia África para reunirse con los sobrevivientes del primer grupo. Sin embargo, nuevamente no pudieron obtener tierras para establecerse, lo que provocó una creciente preocupación en el presidente. Si no conseguían tierras en África para asentar a los negros liberados, el proyecto fracasaría. Para evitar este fracaso, el presidente decidió tomar medidas drásticas. Si era necesario, utilizarían la fuerza para conseguir las tierras. Esta decisión marcó un punto de inflexión en el proyecto de reasentamiento.
Con el permiso del presidente para usar la fuerza, los participantes del proyecto se dirigieron a África y se unieron a los grupos del primer y segundo contingente. Buscaron un lugar adecuado para asentarse y entablaron negociaciones para la compra de tierras con el rey local, quien era el dueño de esas tierras. Como era de esperarse, el rey se negó rotundamente a venderlas, pero los negros libres ya no estaban dispuestos a retroceder como antes. Insinuaron el uso de la fuerza, permiso que habían recibido del presidente, y en poco tiempo lograron hacer que el rey cambiara de opinión y finalmente compraron las tierras. De esta manera, los estadounidenses lograron adquirir tierras en África para avanzar en el ansiado proyecto de reasentamiento de los negros liberados. Este lugar, que fue nombrado Liberia, que en inglés significa libertad, comenzó a expandir su territorio, a veces mostrando su poder militar a los nativos, y eventualmente logró su independencia como nación. Hasta que finalizó el proyecto de reasentamiento de negros, aproximadamente 13.000 personas habían emigrado desde Estados Unidos a Liberia, pero en ese momento se estimaba que había entre 4 y 5 millones de negros en Estados Unidos, por lo que el porcentaje fue bastante reducido. Así, el proyecto de reasentamiento de negros resultó ser de menor escala y, como consecuencia, no tuvo un impacto significativo, ni positivo ni negativo, sobre la discriminación o la esclavitud en Estados Unidos. Sin embargo, en África, este proyecto dejó un grave problema que afectaría a generaciones futuras, el conflicto entre los negros emigrantes y los nativos. En la Liberia independiente vivían principalmente tres grupos de personas: blancos enviados desde Estados Unidos para ayudar en el desarrollo del país, negros liberados que habían emigrado desde Estados Unidos, y los nativos africanos que ya vivían en esas tierras. De estos grupos, los negros emigrantes que habían llegado a África buscando libertad e igualdad eran quienes ostentaban mayor poder en Liberia, pero irónicamente, practicaban la discriminación contra los nativos. Los negros emigrantes se consideraban a sí mismos civilizados debido a su vida en Estados Unidos y menospreciaban a los nativos, viéndolos como culturalmente atrasados y tratando de imponerles los valores occidentales. Los nativos, por su parte, se sentían invadidos en su propia tierra y llamaban a los negros emigrantes blancos negros por imponer los valores de la sociedad blanca, lo que profundizó el conflicto entre ellos. A pesar de estos roces, Liberia fue gobernada principalmente por los descendientes de los negros emigrantes, quienes implementaron políticas para reducir la desigualdad. Aunque las tensiones subyacentes seguían presentes, el país logró mantener una relativa estabilidad. Sin embargo, el odio acumulado entre los nativos hacia los negros emigrantes nunca desapareció, y una serie de eventos desencadenó el estallido de ese resentimiento acumulado. El detonante fue el motín del arroz. En 1979, el gobierno de Liberia anunció un plan para aumentar el precio del arroz. En ese entonces, Liberia importaba una gran cantidad de arroz de los Estados Unidos, y el gobierno liberiano planeaba aumentar el precio de venta al público para llenar sus propios bolsillos. El arroz era el alimento básico de los liberianos, por lo que el aumento del precio significaba una gran carga para la vida de la gente. Esto provocó protestas. Los manifestantes marcharon hacia la residencia del presidente en la capital, pero la policía los reprimió rápidamente disparando indiscriminadamente. Aunque el aumento del arroz fue cancelado, la represión dejó muchas personas muertas debido a los disparos policiales. La respuesta del gobierno fue duramente criticada, y la ira acumulada de los grupos étnicos indígenas se sumó a esto, llevando a Liberia hacia una época de gran caos. Al año siguiente del motín del arroz, Samuel Doe, un hombre de origen indígena, encabezó una rebelión y asesinó al presidente. Luego tomó el poder, poniendo fin al dominio que los inmigrantes negros de Estados Unidos habían mantenido en Liberia durante mucho tiempo. Aunque parecía que con el fin del control de los inmigrantes negros, la discriminación en Liberia también terminaría, Doe estableció un régimen dictatorial y favoreció a su propia etnia con políticas de favoritismo. Como era de esperarse, las políticas de Doe crearon conflictos entre los grupos étnicos indígenas, lo que eventualmente condujo a una guerra a gran escala que involucró a todo Liberia. En unas elecciones presidenciales, Doe cometió un gran fraude electoral para mantenerse en el poder. En respuesta, un hombre que ya estaba insatisfecho con las acciones de Doe lideró una rebelión junto con sus seguidores. Aunque estuvieron a punto de derrocar a Doe, el ejército liberiano intervino y frustró el intento. Luego, Doe ejecutó a todos los involucrados en la rebelión y, como represalia, envió tropas a las aldeas de la etnia a la que pertenecían los rebeldes, llevando a cabo una masacre. Este evento no solo generó un gran resentimiento entre las etnias afectadas, sino también dentro y fuera de Liberia, lo que resultó en la creación de un importante grupo armado, el Grupo Anti-Doe. Este grupo,
liderado por un mestizo de inmigrantes negros y nativos, se componía de antiguos líderes de la era del gobierno de los inmigrantes negros y miembros de las etnias que habían sido masacradas por Doe. 4 años después de la masacre, el grupo anti-Doe se levantó en armas, iniciando la guerra civil en Liberia. A medida que la guerra avanzaba, otros grupos armados también surgieron, creando un panorama de enemigos múltiples que sumió a Liberia en un caos total. Aunque Doe fue capturado y ejecutado tras ser torturado por uno de estos grupos, el conflicto no terminó. De hecho, se intensificó aún más. El conflicto llegó a tal punto que fue imposible para los liberianos resolverlo por sí mismos. La guerra civil fue temporalmente detenida por la mediación de países vecinos, y el líder del grupo anti-Doe asumió la presidencia de Liberia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que otro grupo insatisfecho con su liderazgo se alzara en armas, reavivando la guerra civil, que continuó hasta 2003. Con la ayuda de las Naciones Unidas, la seguridad de Liberia finalmente comenzó a mejorar, pero el impacto del conflicto fue devastador, y hoy en día Liberia es uno de los países más pobres del mundo. Es una ironía increíble que un país fundado con la idea de la libertad haya caído en una guerra civil debido a una cadena de odio. Por cierto, Liberia todavía tiene una regla que establece que solo los negros pueden obtener la ciudadanía, lo cual es un acto evidente de racismo. Esta regla fue creada para proteger a los descendientes de esclavos de volver a ser dominados por los blancos, lo que, en cierta medida, tiene su lógica. Sin embargo, existe el peligro de que tales reglas generen nuevos conflictos, y hoy en día hay llamados en todo el mundo para que se reforme. Esto es todo por ahora. ¿Qué opinas de este video? Deja tu comentario. Nos vemos en otro video. Gracias.